Muy buenas tardes, bienvenidos a esta tercera sesión de este webinar Padres que inspiran, no que presionan. Sí, el día de hoy vamos a tener un tema súper importante. Vamos creciendo, vamos avanzando desde el lunes, martes que hemos ido trabajando. Y bueno, les recuerdo, si todavía no están en el grupo del webinar, les recomiendo que lean este QR para que ahí se enteren. Ahí subimos todas las grabaciones para que las tengan, para que las puedan volver a revisar si ya se las han perdido y si no, si las quieren volver a ver, etcétera, se vale que las puedan volver a revisar. Ahí van a quedar para que cualquier tema, cualquier dato, cualquier frase que les haya quedado, la puedan volver a ver. Y bueno, pues sin más preámbulos, iniciamos el día de hoy con nuestro tercer tema que es importante y vital. Acompañar sin imponer. Y ese tema que es parte central de esto que hemos llevado, o sea, llegamos a la parte media de este proceso, ¿no? De este proceso, 5 días, llevamos en el tercer día, en la mitad, y aquí importantísimo, acompañar sin imponer. Ya habíamos hablado en su momento cómo la parte de los padres de familia, pues obviamente toman las decisiones de los hijos, digo, a tempranas edades, ¿no? Normalmente antes de los 12 años toman las decisiones sobre, bueno, pues qué van a comer, dónde van a vivir, cómo van a vestir, los proveen, etcétera. Obviamente también la parte escolar. Pero conforme van creciendo los hijos y a partir de los 12 años, algunos antes, otros después, empieza a suceder un cambio muy importante. Los hijos empiezan a buscar su propia identidad y eso los lleva a buscar cierta independencia, ¿no? Es cierto que en ese momento todavía no pueden ser dependientes, o sea, independientes económicamente, o sea, dependen todavía de los padres, pero ya empiezan a tomar decisiones, ya empiezan a buscar su propio camino, ya empiezan a buscar sus gustos. Y muchas veces aquí es cuando este rol del padre tiene que empezar a evolucionar, más que cambiar, a hacer una evolución. Es decir, si ya estaban en un proceso donde eran proveedores, ahora el proceso cambia a esto de acompañar, ser los compañeros, ¿sí? Y en este punto, quiero aclarar, cuando digo compañeros es estar ahí con los hijos, estar en ese proceso de ser la base, ¿sí? No quiero llevar este término de compañero al término amigo. Como les decía el otro día, me preguntaron esa frase y yo les decía, a ver, el amigo es la persona que se enfoca, o sea, es la que nos reta a hacer otras cosas, es la que nos invita a conocer el mundo de otra manera, pero por eso los padres no pueden tomar ese rol de amistad. ¿Sí? Eso no significa que no haya cierta complicidad, que de repente no haya ciertas bromas, cierto acercamiento, cierta forma de hacerlo, ¿no? Digo, he escuchado muchos papás que su forma de relacionarse con los hijos y con las hijas, tanto el papá como la mamá son muy diferentes, ¿no? A veces con los hijos, a veces uno es un poquito más rudo, como le llamamos el amor más rudo, ¿no? Más, un poquito más fuerte, ¿no? Mientras que con las hijas a veces el acercarse es más delicado. Y digo, sin entrar en otras situaciones, pero ¿por qué sucede esto? Porque obviamente, digo, puede haber ciertas complicidades, ciertas formas, pero eso no es que cambie el rol del padre por ser el padre, ¿de acuerdo? Entonces, el tema que vamos a ver hoy es acompañar sin imponer. Y para eso, ¿sí? Aquí viene un punto muy importante. ¿Cuándo tu hijo toma sus decisiones o las decisiones las toma por evitar decepcionar? Y sí, sí sucede. Digo, yo lo viví en su momento que algunas decisiones de repente decía, bueno, es que es lo que quieren. Es más, recuerdo hace aproximadamente un año, un amigo llega y me dice, oye, quiero que ayudes a mi hija para la decisión de carrera, para la parte de orientación vocacional. Y le digo, claro, con todo gusto. Entonces se acerca esta, ¿cómo se llama? Pues esta chica viene, hacemos la prueba y cuando salen los resultados había varias inconsistencias, ¿no? Entonces, el no papá, la no mamá me decían, es que las inconsistencias de los resultados, ¿no? Y entonces, indagando, pues la hija, su respuesta fue, bueno, es que yo contesté lo que creí que mis papás querían escuchar, ¿no? Yo le decía, no, es que ese no era pues el objetivo de la prueba. El objetivo era encontrarte, conocerte a ti, ¿sí? Y aquí sucede mucho esto que a veces tomamos ciertas decisiones para no decepcionar.
o hacemos ciertas cosas porque los hijos creen que si no, eso los va a alejar, los va a decepcionar. Entonces tienen que tener la seguridad de poder tomar sus propias decisiones. Y aquí es un punto muy importante porque muchos hijos, como les digo, a la hora, de repente se dejan, o sea, y a veces es cómodo, claro, a veces es muy cómodo decir, pues que otro tome las decisiones. Hay ciertas personalidades que prefieren que otros tomen las decisiones, ¿no? Y entonces, ¿qué sucede en ese punto? Pues obviamente a veces los papás, sin darse cuenta, y algunos sí se dan cuenta, van moldeando al hijo, ¿no? Tuvimos un caso hace como unos 3 años donde llegó una persona que decía, mira, pues la verdad es que no me gusta mi vida, me siento yo creo que ya estaba cerca de los 30 y tantos, 40, ¿no? Por ahí estaba, y entonces él decía, no me gusta mi vida, mira, tengo la casa, tengo carro, bueno, soy el gerente de la empresa familiar, pues tengo a mis hijos, tengo a mi esposa, ¿sí? Y le decía, pero ¿qué es lo que no te hace feliz? Y dice, es que yo no elegí nada. O sea, la verdad es que cuando yo iba, o sea, cuando yo estaba en la prepa, yo empecé, mi papá empezó a decir, tú te vas a quedar con la empresa y tienes que estudiar para quedarte con la empresa y para quedarte con la empresa y va, ¿no? Y luego, pues obviamente anduve con algunas chicas, pero elegí a mi esposa, que la amo, obviamente, pero le elegí mucho porque mi mamá la aprobó, ¿no? Y porque la casa, pues nos la compraron cuando nos casamos, es más, vivimos a 3, 4 casas de ellos, ¿no? El carro cada año es el regalo de Navidad de mi papá. Entonces, yo siento que no estoy haciendo nada. Imagínense, ya a los 40 años. Yo decía, ¿y qué pasa? Porque a veces no puedes poner el alto y dice, no, es que los puedo decepcionar. O sea, yo no quiero que se enojen, yo no quiero que se sientan mal conmigo, no quiero romper. Y hay hijos que están ahí como hay hijos y quizás más de alguno puede decir, oye, no es cierto, mi hijo, o bueno, no tanto no es cierto, no, pero mi hijo no es así, mi hijo al revés, parece que todo es Contreras, ¿sí? Pero aquí es muy importante por eso que se sientan acompañados. A veces hay papás que quieren ayudar tanto que sin darse cuenta terminan controlando las cosas. Quieren poner límites, pero sin darse cuenta, esos límites los llevan a controlar de más a los hijos, ¿sí? A veces no dejarlos ir más allá, ¿no? A veces no dejarlos que vivan sus propias experiencias. Yo recuerdo el caso de un chico que le gustaba mucho ir era un gran amigo también, que le gustaba mucho ir a grupos juveniles, ¿no? Y entonces él se quejaba mucho de que su papá le decía mucho, oye, ¿por qué vas a grupos? Ya no pierdes el tiempo ahí, ¿no? Pero lo que más le llamaba la atención es que conforme él iba creciendo, él decía, mira, yo recuerdo desde niño cómo mis papás tenían su propia comunidad y su propio grupo, iban a la parroquia y apoyaban. Y ahora que yo estoy queriendo estar ahí, que yo que estoy queriendo, pues con este grupo de amigos que para mí es sano, me siento que me controla, ¿no? Que no me deja, pues obviamente en los límites, siento así, llegaba y le decía al papá, es que te quiero aquí a las 9 de la noche, ¿no? Y un chico de 18 años. Y decía, bueno, papá, ¿por qué no? ¿No? Y tenía otro hermano, un año más chico que él, y recuerdo que decía el hermano, en vez de irse al grupo, pues jugaba fútbol, recuerdo, y conectaba mucho con el papá. Y entonces, ¿qué sucedía? Pues que a él sí lo dejaban llegar más tarde, ¿no? Entonces a él le chocaba mucho eso, porque a veces, no es que le estén viendo mal, pero a veces terminan controlando a los hijos, ¿no? Y otra cosa es que el exceso de presión puede apagar incluso a los hijos más capaces, ¿sí? Hace no mucho también me llegó una chica muy, muy clavada en la parte, o sea, muy enfocada en la parte de relaciones públicas y de ciencias de la comunicación, y ya se veía a ella trabajando en los medios y relacionándose y todo eso, ¿no? Y entonces al final del proceso, el papá de repente me pregunta, oye, todo bien, pero tengo una duda. ¿Cuándo le vas a hablar de carreras de a de veras, no? Y yo nomás veo cómo se apaga esta chica, ¿no? Veo cómo esos ojos que le brillaban, ¡fum!, se le apagaron, ¿no? Yo le decía, pero bueno, para usted, ¿qué es una carrera de a de veras, no? Me decía, una ingeniería o algo de administración, etcétera, ¿no? Y a veces el punto es que los papás de repente, pues quieren evitar, y no sé si les pasa a ustedes con papás, que de repente dicen, quiero evitar que mi hijo pues se lastime, ¿no? O sea, yo no digo que lo hagan por querer limitar al otro,
por querer limitar a su hijo, por quererlo presionar, pero a veces es como aprendieron a presionar, y entonces, ¿qué pasa cuando presionamos algo? ¿Qué pasa cuando la olla express está la presión ahí? Si no sale, tarde o temprano va a explotar. Y a veces hay hijos que explotan de muchísimas maneras, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado en que sí, una cosa es acompañar y otra cosa es imponer. Y eso hay que dejarlo bien en claro. Así que, ¿qué vamos a descubrir hoy? Pues eso, ¿no? Esa diferencia entre guiar y controlar. Es cierto, y ahorita les voy a contar otro caso, también el lado contrario, ¿no? O sea, aquí es importante, por ejemplo, porque de repente hay personas, hay chicos que no entienden que los papás quieren guiar, ¿no? Ahora les voy a poner el otro ejemplo. Llega un chico, él estaba estudiando nutrición, y entonces viene el papá, me cuenta un poco la historia, ahorita se las cuento, y entonces viene el chico, hace su proceso, y después del proceso, en la segunda parte donde estamos platicando y está el papá presente, yo le hago esta pregunta a este chico. ¿Qué te ves siendo en 10 años en 10 años? Imagínate, proyectate 10 años a futuro. Y este chico, sin pensarlo, me dice, yo me veo comprando terrenos, diseñando casas, construyéndolas y vendiéndolas. Yo le decía, ok, está perfecto, pero entonces, ¿dónde entra el área de nutrición, no? Y entonces decía, lo que no sabes es que mi papá tiene una empresa del área de nutrición y pues obviamente yo quiero ahí ayudarle y todo eso, ¿no? Y el papá le decía, por eso te traje, porque yo quiero que tú vivas lo tuyo. O sea, si es nutrición es porque es lo que tú quieres, pero me acabas de decir que lo que quieres es construir casas. Entonces, sí se vale de repente frenar, sí se vale de repente decir, oye, aguas, porque estoy viendo que vas por acá, ¿no? De repente en ese querer ayudar podemos llevar a los hijos a que las decisiones que tomen no sean las que ellos están buscando, o pueden ser decisiones que los puedan frustrar o hasta ser infelices. ¿Sí? Un último caso que me ha llegado mucho últimamente son de chicos que quieren ser odontólogos, ¿no? Y cuando les pregunto por qué quieren ser odontólogos, me dicen porque tienen una tía o porque los pueden meter en el proceso, los pueden ayudar, ¿no? Y yo siempre les pregunto, ¿y qué pasa si no estuviera la tía ahí que te puede ayudar? Me dice, no, pues elegiría otra cosa. Eso implica, y a veces cuando escarbo más me doy cuenta que a veces los papás, a veces están otras personas ahí, ¿no? Hay un chico que me decía, es que mi mamá me dice que está bien fácil porque como mi tía está metida en el hospital, no sé qué, ella me consigue una plaza ahí. Entonces, sería muy fácil si yo estudio odontología, ella me ayuda y yo consigo la plaza, ¿no? Yo le decía, ok, pero a ver, reflexiona, ¿eso es lo que quieres? Entonces, aquí es importante acompañar sin llegar a invadir, sin llegar a tomar la decisión por el hijo, ¿no? Es más, a veces nos sucede que hay decisiones que toman las personas y que de repente decimos, ay, qué tonto, yo hubiera hecho esto, o ay, ¿cómo hace esto si yo hubiera hecho esto otro, no? Pero a veces hay personas que dicen, bueno, para mí eso no es lo adecuado. Entonces, se vale. Yo no estoy diciendo que los dejen que tomen decisiones y ustedes no digan nada. Eso es lo que vamos a descubrir hoy. Y por eso, algo muy importante, controlar no genera conexión. Cuando controlamos de más, no generamos conexión. ¿Y esto cómo funciona? Bueno, pues obviamente cuando un hijo siente presión, siente que hay un juicio constante, tiene miedo de equivocarse porque sienten que van a explotar, ¿qué sucede? Pues obviamente deja de compartir lo que realmente piensa. Hace poco llegaba un papá que me decía, me hacía esta reflexión y me decía, o más bien esta pregunta, y me decía, es que no entiendo por qué, si nosotros nunca hemos mentido, por qué mi hijo nos miente, ¿no? Y cuando empezamos a escarbar nos dimos cuenta que el hijo se sentía que tenía miedo de equivocarse. O sea, nos han enseñado a que está mal equivocarse. ¿Y qué creen? A veces se vale equivocarse, a veces podemos fallar. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Y voy a poner ejemplos que han sucedido, ¿no? Y que de repente hemos visto, ¿no? Que está el niño queriendo ayudar al papá, a la mamá, por ejemplo, a recoger la mesa y de repente en el afán de ayudar se tropieza y tira los trastes y lo rompe y todo eso, ¿no? Y a veces, digo, la reacción a veces de los de adultos, ¿cuál es nuestra reacción? ¿Por qué ves? ¿No? Te dije que no hicieras esto, ¿no? Pero a veces quitamos esa posibilidad. Los hacemos que tengan miedo de equivocarse. ¿Sí?
Es por eso que grandes teóricos del área educativa, ¿sí? Grandes teóricos ahí dicen que obviamente es importante la parte de saber equivocarse, pero darse cuenta el por qué. O sea, no es equivocarse por equivocarse, pero a veces se puede aprender más de un error que de lo que es siempre, de ganar siempre, de hacerlo todo bien siempre. ¿Por qué? Porque a veces en el error podemos encontrar eso que nos hace falta para ser mejores. Y aquí en este punto es cierto, el control puede generar obediencia temporal, pero no confianza profunda. Hay otro gran escritor que habla de tres tipos de educación. Y él dice que un tipo de educación, un tipo de esto es el educación que es la opresiva, ¿sí? O sea, la de coacción. Es decir, la famosa, la que puede llevar hasta la violencia, ¿no? O te comes esto o no sucede esto, o le haces así o no pasa, ¿sí? O te comes la comida, o si no, te vas a tu cuarto castigado, o te quito esto, ¿no? Pero ¿qué sucede? Conforme vamos creciendo, esa coacción o tiene que ser cada vez más fuerte, o llega un momento que esa presión ya ni siquiera afecta, ¿no? Ya, no, pues si no antes, digo, ahorita ya no es tan común, pero antes los papás eran mucho de la parte de la nalgada, ¿no? Y les daban la nalgada o algo, o el cinturonazo, ¿no? Llegó un momento en que los hijos dicen, ay, pues ya pégueme, ya ni me duele, ¿no? O sea, ya no pasa nada, ¿sí? O sea, porque el control se va hacia el otro extremo. Otra puede ser la manipulación, sí, la parte de la manipulación. ¿Qué sucede con la manipulación? Donde nosotros, pues de alguna manera engañamos para que hagan las cosas, ¿no? Les ofrecemos ciertos motivadores, pero esa motivación, ¿qué sucede? Si yo la hago de pura presión, tarde o temprano también va a afectar. Por ejemplo, para un niño pequeño es, oye, es que cómete esas espinacas porque así te va a hacer grande como Hulk, ¿no? Pero va a llegar un momento en que si ese motivador no es fuerte, pues van a decir, ya ni quiero, eso no pasa, ¿no? Poniendo un ejemplo así muy interesante, una vez un chico estaba en preparatoria y la verdad es que odiaba la preparatoria, o sea, él no veía por qué la preparatoria. Y el papá, en vez de sentarse a reflexionar un poco con él, le dijo, mira, está bien fácil, si tú pasas la preparatoria, te voy a comprar un auto. ¿Sí? Estaba en el último año y le dijo, con que salgas bien de la preparatoria, no me interesa el promedio, pero con que salgas de la preparatoria te compro el auto, ¿no? A la mitad del año, el hijo ya no iba a sacar la preparatoria, o sea, literal ya estaba fuera. Y el papá decía, es que ¿cómo es posible? Le ofrecí un auto nuevo. Y el chico decía, pues es que eso a mí no me interesa, yo puedo seguir caminando, no tengo problema por eso. ¿Por qué? Porque no era el motivador adecuado. El tercer nivel, y ese es el nivel ideal, y claro que a veces nos movemos en los otros, es la parte de, oye, a ver, encuentra eso que te motiva, que salga de ti, que salga de tu hijo, ¿sí? Que tu hijo encuentre esa motivación. Ahora, quiero aclarar, eso no significa poner límites, eso no significa decir, a ver, espérame tantito, o sea, ¿cuál es el punto? ¿Cuál es el plan? Sí, no se vale porque digo, ya me tocó una vez una persona, también vino un chico ya, creo que tenía como 20, 21 años, y entonces, pues ya vimos los resultados, todo eso, y entonces al final la mamá me dice, oye Juan, a ver, yo te quiero pedir un consejo, así, con el hijo ahí presente, ¿no? Me dice, ¿cómo le hago con mi hijo? ¿Cómo le hago con mi hijo? Porque, híjole, pues te puedo contar que mi hijo pues tiene 2 años sin estudiar, y pues no hace nada. Y yo, a ver, ¿cómo que no hace nada? Pues sí, mira. Entonces le empieza a preguntar a este hijo, al chico, ¿no? Oye, a ver, cuéntame, cuéntame un poquito, pues, ¿qué sucedió, no? ¿Cómo te levantas? En la mañana, ¿qué te levantas? Dice, no, pues yo me levanto aproximadamente a las 10 de la mañana. Yo, ok. ¿Y qué haces? No, pues me bajo y le pido a mi mamá el desayuno. Y entonces me volteo con la señora y le digo, ¿y usted qué hace? No, pues le preparo el desayuno, ¿no? Pobrecito, ¿cómo no va a desayunar? ¿Ok? Y luego dice, no, pues me subo, me baño, y me salgo un rato, no, me pongo a jugar videojuegos, ¿no? Me pongo a jugar videojuegos o a ver algo ahí en la televisión, ¿no? Y yo, ok. Y luego, no, pues a las 3 de la tarde llega mi papá. ¿Y qué hace? No, pues a esa hora comemos. Ok, entonces comes, todo eso, sí, perfecto. Y luego, no, pues ya me salgo con mis amigos toda la tarde y regreso como a las 9
¿Y qué haces a las 9? Pues ceno. Ah, ok. Y le digo, ¿quién te prepara la cena? No, pues mamá. Ah, señor, ¿usted le prepara? Sí, perfecto. Y luego, no, pues me quedo jugando videojuegos, depende, si estoy muy cansado, 1, 2 de la mañana me duermo y así sucesivamente cada día. Entonces yo le decía, ok, y tengo una duda, o sea, ¿tienes tu cama o no? ¿Lavas tu ropa? No. Ah, ok, o lavas los trastes. No, 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 yo no tengo ninguna responsabilidad de eso, ¿no? Y la señora todavía me decía, no, pues es que yo, pues yo hago todo eso. Yo le decía, oiga, señora, entonces lo está llevando al otro extremo, ¿no? Parte de por qué su hijo no hace las cosas es porque pues usted no le está dando ese punto. Entonces, no tenemos que caer en los extremos. El punto es darles la seguridad de que se pueden equivocar y claro, dejar bien claros los límites, bien claros los objetivos, lo que se quiere lograr. Y para esto, obviamente, les cuento una historia, ¿no? A veces los papás queremos lo mejor para nosotros, pero ¿qué creen? Me están llegando jóvenes que de repente dicen, yo estudié esta carrera porque mi mamá me dijo, porque mi papá me dijo. Y a veces no es que sea malo que los apoyen, a veces necesitan esa seguridad, pero a veces ese que mi papá me dijo porque me dijeron que esto era mejor, que mi mamá me dijo, etcétera, puede afectar. Ahora, claro, no siempre los jóvenes, o sea, los jóvenes necesitan una guía, necesitan un apoyo. Ya hablábamos el primer día, pues obviamente su cerebro todavía no está desarrollado para tomar al 100% las decisiones, pero eso no significa que no las pueda tomar con su guía. ¿Qué pasa cuando el hijo a veces toma la decisión? O, por ejemplo, me ha tocado, ¿no? Me tocó un caso de un chico que, pues el papá le decía, es que tú vas a ser médico. ¿Por qué? Pues porque, pues todos somos médicos en la familia, ¿no? Es más, conozco el caso de una familia, la cual a los hijos así directamente les dijeron, tres hijos, ¿sí? Le llegaron, le dijeron, tú vas a ser abogado, yo quiero que tú seas el administrador y necesito que tú seas el contador para la empresa. Y eso estudiaron. Y entonces cuando se estaba interviniendo la empresa, te das cuenta que dos de los hijos odiaban lo que hacían. No estaban en el punto de lo que querían hacer, ¿sí? ¿Qué sucedió? Pues el padre le insistió tanto durante tantos años que el hijo estudiara esa carrera, porque es más, esa iba a ser la del negocio, iba a ser la que le iba a ayudar, que el hijo llegó un momento en que se volvió infeliz. Y entonces, ¿qué pasa? De repente pierden la motivación. A veces no logran los objetivos porque cuando no nos motiva algo, dejamos de hacerlo, ¿sí? Y a veces los hijos cuando sienten que no es su decisión, la pueden dejar de lado. Yo recuerdo un papá que decía, es que mi hijo tiene que ser futbolista. Y al hijo no le gusta el fútbol. Entonces, pues el hijo todo el tiempo era un conflicto ir al entrenamiento de fútbol, ¿no? Eso no significa que tampoco no los vas a motivar a hacer otras cosas. También es importante, ¿de acuerdo? Y bueno, ¿sí? ¿Qué pasa aquí? Aquí, súper importante. ¿Cómo podemos hacerlo? Pues cambiando las órdenes por preguntas que acompañen, por preguntas que ayuden, ¿sí? En vez de decir, oye, haz esto, ¿sí? Pues obviamente vemos la parte de qué opción te hace más sentido. Ahora, aclaro, otra vez, no vamos a solapar, no vamos a dejar, sí, pues tú hazlo así, pero hay que llegar en un proceso donde, a ver, ¿te hace sentido esto? Hace poco también me tocó un caso de una chica que el papá le dio el ultimátum, ¿no? Y le decía, a ver, pero ¿cuándo vas a decidir? Y le decía a la hija, no, pues el próximo, dame 30 días. Y, dijo, y el papá, no, 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 yo quiero que decidas este fin de semana. A ver, yo le decía, no, pues dialoguen, véanlo, o sea, porque si nos vamos solo a las órdenes, ¿qué sucede? Ya no estamos acompañando, ya se siente una imposición. Ahora, y aclaro, sí va a haber cosas en que los hijos van a renegar, pero vuelvo a lo mismo, aquí en este caso, ¿cuál es la opción que hace más sentido? Voy a poner un ejemplo claro y nomás como reflexión. Sus hijos, antes de irse, ¿tienden su cama? ¿O tienen obligaciones dentro de su casa? Estoy hablando, por ejemplo, lavar su ropa, ¿sí? O por ejemplo, lavar los trastes. Es más, quizás alguno de sus hijos, de sus hijas, ya tenga por ahí novio, novia,
Y una pregunta así directa, ¿ya lavan su ropa interior? Porque en ese punto, o sea, son cosas que tienen que hacer o de alguna manera que los forman, más que tengan que hacer que los forman, pero pues si tienen resistencia a eso, entonces este tipo de preguntas le van a ayudar. A ver, ¿qué te hace más sentido? ¿Sí? O sea, también hay responsabilidades. Otra forma, en vez de decir, te estás equivocando, oye, ¿qué crees que podrías aprender de esto? ¿Qué aprendiste de esto? ¿Sí? O sea, si te metiste en una situación ya, oye, sabes que ya hubo un choque, o ya, digo, esperemos que no, una situación de, oye, hiciste esto y reprobaste, ¿qué pasó? En vez de la está regando, no, a ver, ¿qué puedes aprender de esto? ¿Cómo te puedo, quieres algún consejo? Recuerden que un consejo dado así directamente puede sentirse agresión, pero sí, oye, ¿quieres un consejo? ¿Quieres que te apoyen algo? O, por ejemplo, esto no sirve, ¿no? En vez de, ¿qué te llama la atención de esta idea? ¿Cómo crees que te pueda ayudar? ¿Cómo crees que pueda funcionar, no? Porque a veces en ese punto de que los juzgamos, pues, ¿qué sucede? Ya decimos, ¿qué pasa cuando juzgan? Pues ponemos la barrera. En vez de preguntas que abran ese panorama, que abran, de repente, por ejemplo, me tocó un caso de un papá que empezó a poner estas preguntas a su hija, ¿no? Y entonces de repente me decía, me empezó a decir, oye, el problema ahora es al revés, ¿no? Porque ahora mi hija está metida en algo y llega y le dice, papá, a ver, hazme las preguntas, ayúdame, ¿no? Yo le decía, oye, qué padre. Y decía, sí, 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 pero pues a veces siento que ya la agarró por ese lado. Y le digo, oye, pues qué padre que pueda acercarse contigo, ¿no? Entonces, las preguntas pueden acompañar, las preguntas pueden ayudar. Y entonces, vámonos a la parte de las neurociencias, ¿sí? El cerebro aprende mejor cuando participa en la decisión y no nomás aprende, acepta mejor las cosas. Por eso, ¿sí? Cuando les damos cierta autonomía va a generar compromiso, va a generar responsabilidad, va a generar motivación para los hijos, ¿sí? Es decir, cuando ellos toman las decisiones o cuando ellos aportan en las decisiones, ellos se sienten responsables de eso. Y aquí voy a dejar bien en claro porque, ¿qué creen? Estamos viviendo en un país donde la responsabilidad se deja de lado, donde le echamos la culpa a los que estaban antes, donde le echamos la culpa ahorita que está el mundial a que no era penal, ¿no? Y digo, no voy a meter a si era penal o no, pero a que no era penal, a que los árbitros, a que el otro, a que esto, a que... Espérame, la responsabilidad es, me hago cargo de eso que yo tomé en cuenta, me comprometo y me motiva, porque cuando los hijos están y dicen, a ver, voy a hacer esto, tomo la decisión de hacer esto, padrísimo, ¿sí? Entonces ahí es cuando empiezan a desarrollarse esa seguridad. Pero necesitamos permitirles que piensen, necesitamos que, es más, que de alguna manera se cuestionen, es más, que de alguna manera puedan cuestionar algunas de las cosas que les decimos. No, no significa que por eso vamos a caer en el relativismo, ¿eh? Ni que van a cuestionar todo. Ok, poniendo el ejemplo de lavar la loza o de tender la cama, ¿sí? O de eso, ok, a ver, no, pues es que ¿por qué voy a lavar la loza? Bueno, la pregunta es, calma, sí, ¿por qué no? ¿Esa es responsabilidad de quién es responsabilidad? A ver, tú comes, te llega la comida limpia y todo eso, es responsabilidad de todos, de toda esta familia, porque esta familia es una unión, ¿no? Sin hablar, sin imponer, sin juzgar, sin nada, o sea, haciendo, o bueno, a ver, tú dime cuál va a ser el compromiso, cómo te vas a comprometer con esta familia, cuál es tu responsabilidad, cómo vas a responder ante esto. ¿Sí? Cuando los empezamos a involucrar en estas decisiones, cuando empezamos a dialogar en ese aspecto, empiezan a ver otra manera donde dicen, ah, perfecto, ya puedo aportar. Ahora, eso no significa que todo lo que aporten se va a permitir o todo lo que aporten vaya a ser así, ¿no? Pero se vale cuestionar, se vale preguntar eso. ¿Sí? Y en la neurociencia las neurociencias dicen que el mejor desarrollo para una persona segura es permitirles cierta autonomía, permitirles tomar ciertas decisiones. Hay papás que de repente dicen, es que mi hijo de 5 años se quiere vestir de esta manera. Bueno, ya desde los 5 años ya empieza, hay niños y niñas que están en esa posición, ¿no? Entonces lo van entendiendo de esta manera.
Ahora, hay que ver por qué, porque a veces nosotros queremos imponer ciertas cosas, pero hay que entender por qué suceden las cosas, por qué se sienten así, por qué responden de esa manera, ¿no? Entonces, por ahí va esta parte contando en la neurociencia, o sea, permitirles, permitirles pensar por sí mismos les va a generar seguridad, les va a generar este compromiso, los va a involucrar más en sus decisiones. Y por eso, pues, como todos estos días, vamos a hacer una pequeña dinámica. Entonces, espero que tengan ahí lápiz y papel, porque estas son las preguntas importantes. Responde como si fueras tu hijo. Ahora ponte en su papel. ¿Cómo se siente cuando hablas con él? O sea, ¿siente que las pláticas son para imponerle cosas o siente que te acercas? Porque también luego caemos en esa parte, ¿no? Que de repente toda la relación con nuestros hijos, con nuestras hijas es todo el tiempo estar regañando, todo el tiempo estar criticando, todo el tiempo estar juzgando. Y yo sé, hay papás que de repente me dicen, oye, pero bueno, pues no, es que no encuentro otra manera. Bueno, pues entonces búscalo. O sea, ¿qué te gustaría decirte? O sea, qué le gustaría decirle a él para que sienta que puede confiar en ti? ¿Crees que tu hijo se siente escuchado o se siente evaluado? ¿La presión lo está llevando al límite? O sea, es más, él no está viendo presión también de otras partes de la familia, ¿no? Por ejemplo, conocí el caso de una familia, puros hombres, cuatro hombres y todos los tres hombres, primeros, pues estudiaron ingenierías porque, digo, de ingenierías diferentes, pero ingenierías al fin y al cabo, ¿no? Y su frase era, no, es que si no eres ingeniero, le tienen miedo a las matemáticas y la verdad es que te vas por la fácil. Cualquier carrera que no sea ingeniería no vale. Y ese tipo de frases, ¿no? Y el papá, de alguna manera, en algún momento hizo broma sobre eso. Y el pobre hijo, el más chico, se sentía súper inseguro porque él quería estudiar una licenciatura en el área económica, pero una licenciatura, ¿no? En sí su carrera iba hacia el área de finanzas, ¿no? Y entonces se sentía así, ¿por qué? Porque se sentía juzgado, evaluado, no nomás o sea, por la familia, ¿no? O sea, por la familia en general, ¿sí? O sea, no nomás por los papás, sino por la familia. Entonces, a veces necesitamos acercarnos, ser empáticos. Empático, digo, esta palabra de repente de repente no nos paramos a ver qué significa, pero empático viene de empatar, o sea, de ponerme al mismo nivel, de ponerme en los zapatos del otro. Entonces, si yo escucho desde esa parte de te quiero entender y no desde la defensa, no desde lo que te voy a decir, no desde la agresión, ¿qué va a suceder? ¿Sí? Va a ser más fácil que conectemos. Igual, por ejemplo, no sé si les ha pasado y en casos que me han contado en otros días, que de repente dice, es que mi hijo llega y se encierra en su cuarto. Ok. Y entonces le han preguntado por qué te sientes así, qué te sientes al estar en tu cuarto. ¿Sí? ¿No te gustaría en algún momento convivir con nosotros? Y si te empieza a contestar con monosílabos, pues pregúntale, oye, me gustaría saber por qué. O sea, me gustaría ver cómo yo me puedo acercar mejor a ti. ¿Qué puedo hacer para acercarme, para conectar contigo, ¿no? Y entonces empieza a cambiar este proceso, empieza a haber un mayor movimiento, ¿no? Empiezan los hijos a responder de otra manera. Y bueno, vamos a la otra dinámica que es transformar las frases. Es decir, si tenemos una frase, en vez de decir, es que ¿por qué esto? Porque yo sé más, ¿se acuerdan que ayer se las comentaba, ¿no? Porque yo sé más, porque yo tengo más experiencia, sí. Pero ¿qué pasa si lo planteo desde otra perspectiva? O sea, a ver, ¿cómo llegaste a esta conclusión? ¿Te puedo contar mi experiencia? A mí me sucedió esto, ¿sí? A mí me sucedió así, entonces yo te digo que si vas por ese camino, aguas, porque a mí me pasó esto, pero no desde una perspectiva de juzgar, ¿no? O sea, quiero saber cómo llegaste a esa conclusión, porque a veces nos sucede que nuestras conclusiones, pues, hacen que tengamos ciertas respuestas, pero a veces nos sorprenden. Aquí me acuerdo mucho de una vez que un sacerdote, un padrecito, fue con alumnos de primaria del colegio donde yo estaba, y entonces llega el padrecito y estaba, pues, dando su catequesis, ¿no? Y luego recuerdo que dice, a ver, a ver,
díganme, ¿qué es lo que nos distingue a nosotros de que somos católicos y cristianos, no? Y entonces empezaron a decir, no, pues un niño levantó la mano y decía, no, pues que vamos a misa, y otro, no, pues que tomamos la catequesis, no, pues que creemos en Dios, ¿no? Y ya había como cuatro o cinco, y pues el padre decía, no, 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 entonces él ya tenía una respuesta y empezó a hacerles el signo así, ¿no? La cruz, la cruz, la cruz, y de repente un chico así, a mero atrás se levanta y dice, yo ya sé, padre, padre, y le dice, a ver, sí, tú, le dice, el amor que nos tenemos. Y el padre está a punto de decirle, y guardó silencio y dijo, no, ya me la mató. A veces los padres tienen mucho conocimiento, claro, pero a veces tenemos que ayudar a nuestros hijos a que descubran su propio camino. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo llegaste a esa conclusión? O sea, ¿por qué ves mejor eso? ¿No? Entonces, es una buena manera. Otra, esto no te conviene, eso no te conviene, no, no te va a funcionar. Y luego, a veces esta termina con el, te lo dije, ¿ves? Te dije que te iba a pasar. Eso mata la seguridad de cualquier persona. Entonces, más que eso no te conviene es qué aprendiste con esta experiencia, ¿sí? Es más, esto para darme a entender, a ver si me doy a entender con esta imagen, esto es cuando el hijo recién está empezando a dar sus primeros pasos, ¿no? Y entonces a veces el papá, la mamá va allí con los brazos así, sin tocarlo, pero viendo que no se vaya a uno u otro lado, pero dejando que el hijo avance lo más que pueda sin apoyo. De eso se trata. O sea, a veces hay que dejar que nuestros hijos tomen. Digo, obviamente, porque un día me decía una mamá, me decía, oye, entonces yo dejo a mi hija que pruebe todo y le decía, no, 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 espérame. O sea, no se trata de que pruebe todo, ¿o qué? ¿Le vas a dejar probar alguna droga? No, 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 bueno, pues no es probar todo. O sea, hay cosas que sí y hay cosas que no. Entonces, ¿qué yo le puedo ir dando esa responsabilidad? ¿Qué le puedo permitir que haga? ¿Qué le puedo permitir? Oye, estoy viendo esto. Obviamente, si veo algo que lo pone o la pone en peligro en ese momento, o sea, sí, claro, vuelve a lo mismo, no se trata de solapar, pero sí dejar que vivan sus experiencias, sí dejar que se equivoquen, sí dejar que de repente, pues obviamente aprendan de todo esto, porque así aprendimos. No sé si alguno de ustedes lo voy a lanzar en el aire, no sé si alguno de ustedes le ha tocado caer en bancarrota o de repente una situación de que falte dinero o algo por el estilo, ¿sí? Y dicen muchos empresarios chinos que confían más en aquellos que han llevado dos veces una empresa o sus propias empresas a la bancarrota. ¿Por qué? Porque ya saben lo que se siente. Y si se volvieron a levantar es que aprendieron de la experiencia. Digo, no lo estoy llevando a ese nivel. A lo que quiero llegar es, hay que dejar que nuestros hijos pues tomen decisiones y se puedan equivocar, sin afán tampoco de llevarlos al otro nivel. Es decir, pues obviamente solapar, ¿no? Ya les decía, la siguiente, te dije que iba a pasar, ¿ves? Pasó esto por esta situación. Entonces, ¿cómo cambiamos esta frase? Volvemos a lo mismo. ¿Qué aprendiste de esta experiencia? O sea, puede ser que yo ya sepa que mi experiencia, claro, ya les dije, ustedes tienen mucha experiencia, ya lo han vivido, claro, pero ¿qué aprendiste de esta experiencia? Es muy importante porque me permite a mí ayudarle a mi hijo a que aprenda de eso. ¿Sí? Porque si no, luego nos convertimos en los abelotodos. Entonces, ya no le quiero decir nada a mi papá porque mi papá me la va a restregar, ¿sí? Ya no le voy a decir nada a mi mamá porque mi mamá le va a contar a otra persona. Eso también tiene que pasar y aguas, papá, si les digo esto porque ya me pasó. Hay papás que de repente los hijos les confían algo y luego se enteran que los papás, las mamás le están contando a los amigos, a los tíos, a todo. Oye, qué fuerte es eso. Poniendo, o sea, poniendo a veces en ridículo, o los hijos se pueden sentir que lo están poniendo en ridículo, ¿no? Entonces, imagínense qué tanto eso va a generar conexión. Entonces, al final de cuentas, si nosotros le permitimos a nuestros hijos que tomen la responsabilidad, que vayan tomando confianza y estar ahí para apoyarlos, que sientan que pueden contar con nosotros. Y entonces, ¿cuál es el reto de hoy? Vamos aterrizando todo esto en el reto de hoy. El reto de hoy es hazle una pregunta profunda a tu hijo, sin corregir ni dirigir su respuesta. Oye, a ver, ¿qué te preocupa últimamente? ¿Qué necesitas más de mí? ¿Qué te gustaría que entendiera mejor de ti? O sea, cuéntame algo de ti.
Es más, una pregunta que puede ser profunda y sobre todo para aquellos que tienen hijos en preparatoria o hasta en universidades. Oye, ¿qué te ves haciendo en 10 años? Pero sin juzgar, o sea, ¿qué te gustaría? ¿No? De repente, por ejemplo, ahorita es muy común que me digan muchos chicos cuando les pregunto esto, o sea, que están en el proceso de orientación o ya en el proceso más profesional, que están por salir de la carrera y cuando les pregunto esto, su respuesta es no sé, ¿no? Y entonces yo aquí utilizo una herramienta que les digo, a ver, el no sé, ¿qué significa? ¿Necesitas más información o te da miedo pensar? ¿Tienes flojera de pensar? ¿Sí? Porque muchas veces caemos en eso, ¿no? Entonces, digo, yo no los dejo que nada más escapen con el no sé. Quizás ustedes, a ver, no, quiero saber más, quiero saber si te puedo apoyar, quiero saber si entenderte mejor. Y por eso les decía a los papás que me decían ayer que, oye, es que mis hijos de repente se encierran en el cuarto, ¿no? O no quieren salir o se aíslan, pues quizás estas preguntas podrían ser interesantes. Oye, a ver, quiero hacerte una pregunta importante, pero quiero que me mires, quiero que me escuches. Deja el celular, yo también lo voy a dejar. ¿Qué te gustaría que entendiera mejor de ti? O sea, te quiero entender, quiero saber de ti. Entonces, ese es el reto del día de hoy. ¿Por qué? Porque no siempre necesitan soluciones, o sea, nomás a veces necesitan sentirse acompañados, sentir que si se caen tienen con quién ir, sentir que si le rompen el corazón, si toman una decisión y, por ejemplo, andan con un chico y una chica, y ese chico, esa chica le rompe el corazón, necesitan saber que ahí van a estar ustedes para ayudarlos, que ahí van a estar ustedes para, de alguna manera, acogerlos. Y entonces es donde se genera la confianza, donde se genera el vínculo, donde esta conexión es importante. Entonces, aterrizando todo, guiar no es controlar el camino, es caminar cerca, mientras ellos descubren quién son. Puede que ustedes ya conozcan el camino, pero al final de cuentas el camino puede tener muchas situaciones, puede cambiar mucho las cosas. Un ejemplo muy claro de la diferencia entre un guía y un controlador es que un guía, o sea, y en la misma situación es como ir a hacer un viaje de aquí a Puerto Vallarta. ¿Sí? Uno puede decir, bueno, ahorita con la autopista pueden ser 4 horas, ¿no? Por decir un número, por decir el tiempo, ¿no? Pero ¿qué pasa? Porque ha sucedido y a nosotros nos ha tocado alguna vez que hemos ido por allá, que de repente hay un accidente en la autopista y te desvían por la libre y eso ya amplía media hora o una hora más. O que de repente hubo una situación de que, ¿sabes qué? Hubo una marcha o hubo algo, o ¿sabes qué? Hay mucho tráfico, o al revés. Lo hizo en 3 horas y media porque estaba vacío, estaba solo. El guía sabe a dónde va, sabe, el guía conoce un poco, el que conoce el camino, pero no sabe cómo va a ser. Entonces hay que permitirle a nuestros hijos que en ese camino se descubran, no poniéndolos en peligro, permitiéndoles tomar decisiones y caminar cerca de ellos, para que ellos descubran su independencia y quiénes son. Entonces, preguntas, comentarios del día de hoy, de este acompañamiento, de este acercarse, es el momento de preguntar. ¿Todo bien? ¿Quedó claro? Alguien, digo, pueden escribirlo en el chat o alguien puede abrir su micrófono y sin ningún problema, pues hacer la pregunta. ¿Todo bien? ¿O alguien quiere comentar algo? Ok, esa es una buena pregunta. Tiene 18 años, hijo, quiere un regalo de graduación, si quiere ir solo con sus amigos a Vallarta, ¿es prudente dejarlo ir? Ahí, bueno, aquí en este caso la decisión al final de cuentas es de usted, pero sí considerar cosas. ¿Qué tanto? Y aquí es bien importante. ¿Qué tanto? Digo, aunque nunca, es un buen punto, ¿no? Nunca he ido solo. ¿Qué tanto confía en él? ¿Qué tanto sabe que puede ser juicioso en la toma de decisiones? Esa sería una. Otra, o sea, al final de cuentas, pues digo,
ya con 18 años, pues ya empiezan a explorar y empiezan a ver, ¿no? Creo que sería interesante, 90%, me gusta, digo. Ahora, ese 10%, ¿cómo lo puedo evitar, no? Pues digo, hay cosas, o más que evitar, ¿cómo puedo hacer que ese 10% me haga sentir más seguro? De entrada, pues poner ciertos, vamos a poner así lineamientos y decirle, mira, aunque tus amigos, puedan decir y todo, recuerda, o sea, esto es importante, vas a estar tú solo, pero pues las decisiones van a ser tuyas. Igual hacerles muy obvio, al final de cuentas, no vamos a estar ahí si sucede algo, por favor, dínoslo. ¿Sí? Quizás no que cada hora se esté reportando, pero sí, cada determinado tiempo, oye, coméntame, ¿van a salir? Dime que van a salir, ¿dónde van a estar? Si sientes peligro, dinos. Digo, quizás no pueden hacer nada si él está en Vallarta y estés aquí, ¿no? También algo muy importante, ¿cómo se van a ir? Porque si se van, por ejemplo, o sea, pues chicos conduciendo, pues sí, sí se me haría un poquito peligroso, ¿no? No es una carretera, digo, no es una carretera peligrosa, pero tampoco es una carretera muy, muy segura, ¿no? Entonces, quizás si se van en camión, se van en excursión del colegio, etcétera, podría ser una buena manera, ¿no? Igual conoce a sus amigos, sabe cómo son. Sí, creo que este tipo de preguntas son importantes, ¿no? Y hacerle un poco reflexionar, oye, hijo, yo confío en ti, confío en que puedas son en las cosas, quiero confiar en que, digo, si es que decide que sí vaya a Vallarta, quiero confiar en ti, ¿sí? Pero, ¿qué te parece si, como es la primera vez que sales así, qué te parece si ponemos pues estos lineamientos? ¿Cómo te sentirías, no? O sea, si, como le digo, ¿sabes qué? En la mañana cuando te levantes, mándame un mensajito de ya me levanté, en la noche, en la tarde, noche, o de repente, o sea, mándame dos, tres mensajitos en el día, no más mensajes, ni siquiera llamadas, si quieres llamada, adelante. Si sucede algo, si necesitas algo, por favor, cuenta conmigo, ¿no? Y entonces poderle dar esa responsabilidad. Y yo quiero que disfrutes, pero una cosa es disfrutar y otra cosa es excederse, ¿no? Y yo creo que si confía en él, pues es una buena manera de darle la confianza, ¿no? Obviamente, quien va a decidir, pues es usted. Espero haber contestado. Aquí, mi hijo no muestra motivación para hacer nada, se ve triste, parece que sufre. Le ofrezco que me ayuda, que me platique qué le pasa, pero no quiere decirme nada, no encuentro cómo descubrir lo que le pasa. Ok, saber por qué nada le interesa, solo salir con amigos. Bueno, digo, ya, quiero aclarar, aquí es bien importante, si, bueno, ese, solo salir con amigos, pues eso podemos hablar de que es un interés, ¿no? En ese aspecto, ¿no? Ahora, puede ser que su hijo, por ejemplo, de repente sienta esta parte de, ay, pues no, ¿cómo le voy a platicar a mi papá, no? ¿Cómo esto? Entonces, pues igual me imagino que antes le gustaban ciertas cosas, que quizás ahorita ya cambiaron, ¿no? Quizás en algún momento le gustó un deporte, quizás en algún momento le gustaba hacer algo, cocinar o comer algo. Una forma, como yo les decía, es esta parte de, oye, vamos, te quiero invitar a salir. Y no tanto cuestionarlo, sino ahora, muchas veces, como les digo, es empezar nosotros, ¿no? Entonces, empezar y decir, oye, pues te quiero hablar, mira, te quiero comentar que me he sentido así, que mis días han sido así, que en el trabajo está pasando eso y todo, y quiero que sepas que cualquier cosa me puedes contar, o sea, y también hacerlo obvio, quiero comentarte que te veo triste, te veo como que sufres, no sé si está pasando algo. Y quizás hasta ser muy, 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 muy frontal, no sé qué tanto se sienta cómodo. Hay personas que no sienten cómodas siendo tan frontales, el decir, quiero que sepas que te amo y que quiero lo mejor para ti. Y por eso me preocupo. Entonces, lo que quiero es acercarme, quiero saber, o por lo menos quiero que sepas que si tienes algún problema, si te puedo ayudar, adelante, y si no, te puedo escuchar, porque era el tema de hoy, o sea, el tema de hoy iba, sí, puede que lo puedas ayudar, pero también te puedo escuchar, te puedo entender, o sea, ten la seguridad de que si hay alguna situación que te pueda ayudar, lo voy a hacer, ¿sí? No, no, no es fácil, pero pues es acercarse poco a poco, ¿no? Igual saber un poquito qué le interesa o qué hace cuando sale con los amigos.
Si, por ejemplo, cuando sale con los amigos, puede ser algo de, pues sale con los amigos a jugar al deporte o andar en patineta o van a la plaza o van, o sea, ahí es donde podemos empezar a encontrar qué le interesa, ¿no? Ahora, puede ser, y esto también ha pasado, que de repente hay personas que me dicen, es que a mi hijo no le interesa nada, ¿no? Y luego, de repente, más bien es la preocupación de que él mismo no sabe qué le puede interesar. O sea, cayó en ese punto de, a veces hay tantas opciones, hay personas que teniendo tantas opciones, eso los paraliza. Entonces de repente dicen, no, pues es que no me interesa nada, no, pues porque les da miedo tomar esa decisión. Igual también darles esa seguridad que si tomo una decisión y no funciona, pues no se acaba el mundo. O sea, hay formas de que se pueda reinventar, ¿no? De que puede estar, pero aquí lo interesante es que sepa que cuenta con ustedes, con papás, para ayudarlo, para hacer su fortaleza, para hacer esa seguridad. No sé si contesté la pregunta. Con todo gusto. ¿Alguien más que tenga dudas? ¿Alguien más que quiera compartir algo? Ok, pues digo, si no hay más, sin ningún problema, espero que les haya gustado mucho este tema. Y pues para cerrar, les recuerdo, si se pueden unir al grupo, para ahí vamos a tener la grabación, la pueden compartir sin ningún problema. Y mañana, ya les he prometido esto, vamos a hablar de límites. Los límites van a construir confianza, van a ayudar a las personas a, obviamente, y sobre todo a los jóvenes, pero también a los adultos nos ayuda muchísimo los límites a construir esa confianza. Entonces, ese es el tema de mañana. Los esperamos igual, 6 de la tarde en punto. Y si no lo pueden ver, obviamente no se les olvide que tenemos las grabaciones. En un rato más se las hago llegar ahí al grupo. Pueden escanear el código y así pueden entrar al grupo de WhatsApp. Muchísimas gracias y nos vemos el día de mañana.